Hoy día, hermanos, es domingo 13 de abril. Domingo 13 de abril, hermanos. En todas las iglesias, pues a nivel mundial, pues la iglesia adventista está predicando, hermanos, aprovechando, ¿no? Esta tradición, ¿no? De recordar, ¿no? Esta semana como una semana especial, donde el Señor Jesucristo vino a esta tierra, el Hijo de Dios, el mismo Dios, no para dar su vida y salvarnos. Bueno, hermanos, hoy día vamos a estudiar este tema cuyo título está en la pantalla. Por favor, participen, prendan su micro, comenten también, hermanos. A ver, ¿alguien puede leer el título, hermanos? Una carne, hermano. Muy bien, hermano, gracias. Muy bien, entonces ahí está el título, Una carne. Entonces, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? A ver, ¿qué piensen? A ver, hermanos, ¿a qué se refiere con el título Una carne? Una carne. Comenten, hermanos, a ver, eh, ¿a qué se está refiriendo esto de una carne? Una carne. Hermano justo, Sí, hermana, por favor. bueno, hablábamos ayer de que el Señor eh, nos quiere instruir siempre de la mejor manera para que nosotros entendamos ese amor que es a veces tan irracional que Él tiene por nosotros. O sea, nosotros no podemos entender un amor tan grande, ¿ya? Y Él nos da ejemplos, a veces parábolas, ¿cierto? Para que nosotros podamos entender. Y uno de los ejemplos que Él nos da es el del matrimonio, el del amor de un esposo por su esposa, que en este caso sería Cristo por su iglesia. Y una de las cosas que dice acerca del matrimonio es que van a ser una sola carne. El anhelo de Dios es que seamos uno, así como Él con Dios son uno, así Él quiere que seamos nosotros con Él, uno solo, ¿cierto? Y que también nosotros nos podamos amar los unos a los otros, también habla de eso, pero ojalá el amor que tengamos por Dios sea este mismo que se manifiesta en la intimidad de una pareja. El Señor desea que tengamos una intimidad especial con Él. Hablaba, escuchaba un comentario por allí de que el libro de los cantares, ¿cierto? Que habla mucho del amor y del amor sexual de una pareja, se había especulado mucho si es que se podía o no poner en la Biblia, si es que necesitaba o no, pero finalmente llegaron a la conclusión de que sí, porque se ejemplificaba esto que estaba diciendo yo, del amor de Dios por su iglesia. Eso es realmente. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, ahí está, ¿no? El comentario de que hablar de este tema de una carne, vamos a decir que esa frase, esta palabra, ¿no? Carne, hermanos, vamos a ver en esta lección que es una metáfora. Metáfora, hermanos. ¿Qué cosa es metáfora, hermanos? Es una metáfora. O sea, es Hermano, un... justo, Sí, hermano Marcelino, sí, comenta, hermano, participe. buenos días, hermano, buenos días. Con todos hemos orado para que Dios nos pueda ayudar. El Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios, el mismo Espíritu nos inspire para poder nosotros escarbar como la gallina escarba al suelo, encuentra gusanitos para sus polluelos, ¿no es cierto? En idéntica acción podamos nosotros comprender la luz que Dios tiene en su palabra. Dice que la palabra de Dios viva e eficaz que convierte el alma, que es más cortante que una espada de dos filos que desciende hasta los tuétanos para partirlo. Todos nuestros pensamientos están a los ojos de Dios abierta, ¿no? Nada está oculto. Entonces, Dios tiene poder para hacernos entender con la luz meridiana del sol del mediodía, ¿no? Entonces, es importante. Ayer hemos visto de que Dios presenta eh,
al matrimonio como una figura entre la relación de Dios con su pueblo. Hemos visto cómo el novio preparaba antes de casarse, tenían primero un compromiso. Entonces, cuando ya tiene un compromiso una dama, desposada le decían eso. No podía ya tener otras amistades de esa índole con otro varón. Era ya como novios, ¿no? Por lo tanto, aunque vivían lejos, podría durar hasta un año hasta que prepare el varón la casa donde vivir. Y en ese tiempo tenía que provisionarse, por ejemplo, para el día de la boda, que duraba a veces 3 días, una semana, dependiendo, ¿no? Tal es el caso cuando Jesús fue invitado al matrimonio, se acabó el vino. Y cuando se acaba el vino era un desastre para los novios frente a los invitados, pero la linda decisión de invitar a Jesús a ese matrimonio. Cuando Jesús está allí, cualquier problema tiene solución. Ahora, en este caso, otra fase del matrimonio es tomada la carne. Cuando alguien se casa, pues no es solamente conocerse, después pasar juntos, no, también tiene otras fases del matrimonio. Los incas, por ejemplo, tenían una costumbre del sirvinacui. Antes de casarse podían ellos vivir juntos un año, si se podían comportarse bien, entonces venía el matrimonio. Pero si no, entonces lo dejaba el hombre a la dama y la dama al hombre, cada uno por su lugar. Eso era la costumbre de los incas. Pero en este caso el pueblo de Dios es diferente. Entonces la intimidad entre el hombre y la mujer, como está escrito para esta mañana, dice más o menos de esta manera. Ver, aquí está. Mm, mm. Dice, los dos serán una sola carne, y si Cristo mora en el corazón, son una sola mente. El Señor que creó al hombre, luego a la mujer, para que se unieran en el amor y el temor de Dios, como uno solo, para glorificar a Dios en su mente, corazón, alma y fuerza, con- consultando juntos, orando juntos, escudriñando las escrituras juntos. El Señor sabía cómo llevar adelante su obra en nuestro mundo. El hombre debía anhelar el amor de la mujer y la mujer debía sentir que en el plan del Señor ella debía tener el efecto del hombre que había elegido y así traer a la vida la belleza de un afecto mutuo, íntegro y consciente. Estas partes profundas de la parte del matrimonio son tomadas como metáfora entre la unión de Dios y su pueblo. Ojalá entendamos estas partes de esta lección. Muy bien, hermano, gracias. Así es, hermanos, sí, pues, hermanos, muchas cosas se pueden decir. Yo lo que estoy escuchando, hermanos, cuando hablamos, nosotros, hermano Marcelino, bueno, todos, ¿no? Cuando hablamos, usamos bastante metáforas. Metáforas usamos. ¿Qué cosa es una metáfora, hermanos? Porque el hecho de hablar la relación matrimonial entre un varón y una mujer, así como Dios ha establecido, el usar esto en el estudio de las profecías, en las profecías, hermanos, viene a ser una metáfora para comprender, ¿no? La relación que hay, ¿no? Entre el pueblo de Dios y Dios mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es una metáfora, pues, hermanos?
Entonces usamos en nuestro lenguaje, ¿no? Muchos símbolos, tal vez imágenes, usamos palabras para poder hacer entender alguna lección, queremos hacer entender. Entonces, lo que Dios quiere que entendamos, ¿no? ¿Qué es lo que busca Dios, hermanos, acerca de nosotros con todo lo que Él hace en este plan de salvación? Quiere hacernos entender que Él quiere estar con nosotros, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos estar nosotros con Dios, unidos con Dios, caminando en comunión? Entonces ahí se usa la metáfora. Metáfora es usar algo que conocemos, en este caso, por ejemplo, el matrimonio, nos casamos, vivimos, tenemos hijos, vivimos con nuestra pareja íntimamente, hacemos las cosas unidos y todos. Entonces, eso que conocemos, Dios lo utiliza, ¿no? Es el lenguaje, ¿para qué? Para hacernos entender que algo similar es la relación que quiere tener Dios con nosotros, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio para mí, con Dios, no individualmente, podría ser el bautismo, donde públicamente declaro que soy de Él y para Él voy a vivir, me entrego a Él a través del bautismo, ¿no? Nace como hijo de Dios y así, ¿no? Entonces, el matrimonio es una metáfora, decimos, ¿no? O sea, es un recurso, ¿no? Literario, del lenguaje, ¿no? Para poder entender algo, ¿no? Que en este caso Dios quiere, ¿no? Que se entienda que lo principal es eso, ¿no? La intimidad que debe tener un cristiano con Él, ¿no? Así como esa intimidad que hay en el matrimonio, ¿no? Y es así, hermanos, bastantes metáforas utilizamos, bastantes esos recursos, y todos, y así comúnmente utilizamos todos esas metáforas. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver esta lección, viendo, ya entendiendo qué cosa es una metáfora, hermanos. Justamente aquí dice, pocas metáforas, dice, bíblicas subrayan tanto la intimidad de la relación que Dios anhela tener con la humanidad como la del matrimonio. Entonces, hermanos, hay metáforas. Lo que se quiere ver, entender, hermanos, es la intimidad en la relación, ¿no? Que debemos tener nosotros con Dios. Entonces, una de las metáforas es el matrimonio, ¿no? El matrimonio. Entonces, se trata de comparar, ¿no es cierto?, la relación matrimonial, ¿no? Es una imagen, aunque no tan clara, ¿no? Porque en este mundo se ha distorsionado lo que es el matrimonio, pero lo que originalmente Dios ha establecido en el matrimonio, eso hace ver, ¿no? La relación que debe tener, eh, que debemos tener nosotros con Dios. Por eso Dios dice, Cristo es la cabeza o el esposo, y pues y la iglesia viene a ser su pueblo de Dios, o bueno, la iglesia es el cuerpo, ¿no? O la esposa, ¿no? Bueno, ahí está la metáfora, ¿no? Está comparando nada más, comparando para entender, ¿no? La relación. En el fondo es que entendamos lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Tener una relación íntima, ¿no? Eso es lo que se quiere entender con todas estas metáforas, en este Hermano caso del Francisco, matrimonio. Sí, hermano. y justamente Ujú. por lo que usted decía también, hay otra palabra que se usa para, para hacer esa metáfora de la intimidad, ¿cierto? Cuando se dice de conocer a Dios, se dice que cuando Adán y Eva, eh, él conoce a su esposa, entra en una intimidad con ella. Es lo mismo conocer a Dios, entrar en una intimidad con Él, no sexual, por supuesto, sino que una intimidad donde hay confianza, donde hay amor, donde hay una relación de dos personas que justamente, valga la redundancia, se aman. Ujú. Muy bien. Sí, pues hermanos, el asunto es de que lo que vivimos, o sea, humanamente, en la práctica, hermanos, tal vez no lo vivimos como Dios ha establecido, pues el matrimonio, como debería de ser. Entonces, pobremente entendemos, pues, no lo que Dios quiere decirnos respecto a la relación que debemos tener nosotros con Dios. Pero tratemos, hermanos, de entender esa relación matrimonial. Hermanos, el uso del sexo no es malo,
Dios ha establecido el sexo, la intimidad sexual, ¿no? Las relaciones sexuales que deben, eh, que debe, este, como diría, se debe practicar, pero dentro del matrimonio, hermanos. Es una cosa natural, es como comer el pan, respirar, es tan igual, hermanos, no, no es algo malo. Entonces, lo que pasa es que el enemigo ha deteriorado, ¿no? Las relaciones sexuales y cuando se hace fuera del matrimonio, eso es pues fornicación, o fuera del matrimonio, hermanos, el adulterio, ¿no? Eso ya es distorsionado y entonces eso sí, eso es malo, ¿no? Mal. Bueno, hermanos, entonces aquí, hermanos, dice, voy a continuar aquí, dice, esta metáfora se utiliza con tanta frecuencia en la narración bíblica y aparece de forma tan señalada en el Apocalipsis, hermanos. Prácticamente me parece que es esta metáfora del matrimonio en la relación, ¿no? De Dios con su pueblo. Entonces, hermanos, se ve pues en el Apocalipsis mediante los otros símbolos también, pues, ¿no? Pero siempre en el fondo esa relación matrimonial. Entonces ahí, por ejemplo, Apocalipsis 12 se ve una mujer vestida de blanco como una novia, digamos, ¿no? Entonces, es la iglesia pura, ¿no? Donde Cristo es el marido, bueno, diríamos así, ¿no? De la iglesia, ¿no? Se muestra así. Y como también, ¿no? A través de esa mujer viene nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, eh, y así, Hermanito, ahí termino esto, hermanita. Entonces, hay otra mujer que es una mujer que no es, es una mujer ramera, y ya está mostrando también a la iglesia con una mujer, es la relación matrimonial donde hay adulterio, se saca la vuelta, entonces es la iglesia que se separa de Dios porque el enemigo se ha metido y rompió, pues, no, esa relación con Dios. Bueno, sí, hermana, participa, hermanita. buenos días, hermanitos. Buen día, Buenos hermano. días con todos. Nuestra lección trata, ¿no? Una carne. Según la palabra de Dios, se refiere a la unión profunda, sagrada e indivisible entre un hombre y una mujer en el matrimonio. En Génesis 2:24, Dios establece este principio al decir: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta expresión no solo habla de la unión física, sino también de una conexión emocional, espiritual y de compromiso, ¿no? Significa que el esposo y la esposa ya no son dos vidas separadas, sino que comparten un mismo propósito: amor, fidelidad y destino bajo la bendición de Dios. Es una relación de entrega mutua diseñada para reflejar la unidad entre Cristo y su iglesia. También podemos leer en Efesios 5:31, 32. Ahorita no lo tengo, ¿no? Entonces, es un principio, ¿no? Que Dios establece, así como el principio también en la creación que dio, eh, que es el matrimonio, y también el guardar el sábado. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Gracias, hermanas. Sí, pues, hermanos, vamos a ver también este asunto, hermanos, de que antes de que entre el pecado, Dios pues ha establecido el matrimonio y también ha creado, pues diríamos, el séptimo día, el sábado, ¿no? Pero bueno, antes de que entre el pecado. Entonces, dos instituciones muy importantes para entrar en comunión, ¿no? Los seres humanos con Dios, ¿no? A través del sábado y también la familia, hermanos. La familia justamente es atacada por el enemigo. ¿Qué familia no tiene dificultades? ¿Qué familia no tiene problemas, hermanos? Ataca el enemigo la familia, hermanos.
Por eso los consejos también que se dan, hermanos, para el matrimonio, están en la Biblia. El asunto es tener fe y practicarlos. Y eso es, esa misma relación matrimonial también es una figura, es una metáfora para nuestra relación, ¿no? Íntima con Dios, pues, ¿no, hermanos? Para no fracasar, no en la vida espiritual. Bueno, miren, continuamos acá con lo que dice, hermanos. Eh, Aquí dice, hermanos, voy a ver desde acá. Esta metáfora se utiliza con tanta frecuencia en la narración bíblica y aparece, hermanos, de forma tan señalada en el Apocalipsis, eso decíamos, que es imperativo, hermanos, ahí la palabrita imperativo dice, que es imperativo que los estudiantes de la Biblia comprendan lo que Dios quiere decir cuando la utiliza en la palabra, o sea, la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué significa esta palabrita? Que es imperativo, nos dice, ¿no? Que nosotros que estamos estudiando la Biblia, hermanos, comprendamos que Dios quiere decirnos, dice aquí, qué quiere decirnos, ¿no? Cuando está utilizando la palabra de Dios. Por ejemplo, hermanos, voy a poner una oración, una frase imperativa. Cuando el Señor dice, eh, ya, el Señor dice, id y predicad, dice el Evangelio a todo el mundo, ya, muy bien. Aquí imperativo quiere decir, hermanos, una orden. Aquí no te está diciendo, no nos está diciéndonos, a ver si puedes, anda a predicar, piénsalo para predicar, ¿no? Por favor, anda a predicar. No, no está, te está ordenando, aquí no hay duda ni murmuración, sí o sí tienes que hacer, no está diciéndote, por favor, no, está diciendo, id y predicar, imperativo, es una orden, es un mando y que nadie debería desobedecer. Entonces, los consejos respecto al matrimonio también, hermanos, deberíamos entender, son órdenes imperativas, donde aquí no tiene que dudar. Por ejemplo, hermanos, pongo el ejemplo de un pastor que siempre pone sus, bueno, sus testimonios ahí en sus mensajes y él cuenta que llegó a una ciudad, creo, a predicar una semana, ¿no? Y los papás de una jovencita habían batallado tanto porque su hija se conoció con un incrédulo, con una persona que no cree, con un ateo, ¿no? Una persona pues del mundo, ¿no? Que bebe o que hace las cosas que normalmente hacen los que no conocen a Dios, pues ¿no? Hacen cosas, ¿no? Entonces, hermanos, los papás han trabajado, le han dicho de todo, más la hija se ha encaprichado por quererse casar con ese joven, ¿no? Y que decía que era. El pastor también de esa iglesia, pues había hecho toda su parte, tampoco hizo caso. Los hermanos también le aconsejaban que no le convenía estar con ese joven, no es más encaprichado, entonces estaba muy encaprichado. Y entonces este pastor que llegó para dar la semana de oración, a él le dijeron, pues por favor, pastor, hable a mi hija, convénzale que... Y cuando el pastor no conversó con esa jovencita y le dijo a la jovencita que le amaba pues a ese joven. Ah, qué bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es su propósito? Casarse. Qué bien, ¿no? Le felicita, ¿no? Está muy bien. Pero le aconsejó el pastor, ¿no? Le dijo, yo estoy viniendo a dar una semana de, ¿no? De hablar de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, asiste, escucha. Tal vez escuchando así vas a evaluar, así, ¿no? Es importante. Está bien, pastor, voy a venir a escuchar. Y estaba feliz porque este pastor no le dijo que no se case, que no le dijo nada, ¿no? Entonces, de buena gana escuchó, pues, ¿no? En esa semana escuchaba. Y al final de la semana, hermanos, hacia al final aparece, ¿qué cosa, hermanos? Justamente aparece, hermanos, la señorita aparece, ¿no? Junto al pastor, le dice, pastor, mire, estaba llorando la señorita, desconsoladamente. ¿Qué te pasa? Le dice. Pastor, le dice, en este momento yo he acabado con ese joven. He terminado, le dice. He terminado mi relación. Y yo le negaría, le mentiría si es que le digo que no le quiero a ese joven. Le quiero a ese joven,
pero al escuchar acerca de Jesús, la palabra de Dios, he visto que yo le quiero más a Jesús que a Jesús, ya es. Entonces, hay micros que se prenden, hermanito, por eso me detengo. Muy bien. Entonces, hermanos, en este testimonio, la señorita, miren, evaluó, ¿no? En este caso, ¿no? Esa relación y tomó una decisión. O sea, conociendo la palabra de Dios, entonces viendo que Jesús, que era realmente lo más preciado, ¿no? Que cualquier ser humano de esta tierra, que un novio o lo que sea, hermanos. Entonces ella tomó esa decisión. Y nosotros, hermanos, que estamos conociendo la palabra de Dios, para nosotros todos los consejos de Dios deberían ser imperativos, pues, hermanos. Aquí no estamos para pensarlo, a ver, voy a pensarlo, que me diga por favor, no. Si Dios dice una cosa, hermanos, eso deberíamos para nuestro propio bien, porque Dios nos está aconsejando, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene pues la luz con las tinieblas? ¿Acaso puede ir Cristo con Satanás de brazos? No hay comunión, pues hermanos, diferente. Entonces así ustedes no se relacionen o no se junten en matrimonio, pues con incrédulos van a fracasar, van a sufrir tarde o temprano. Eso va a fracasar. Entonces, eso es un imperativo. Aquí no te dice, "Ay, por favor, piénsalo". No, Dios está diciendo que tú haz lo que te digo para que te vaya bien. Entonces, no está pidiendo un favor. Por eso dice aquí, hermanos, que es imperativo que los estudiantes de la Biblia comprendan lo que Dios quiere decir cuando la utiliza, pues, en la palabra. Bueno, acá nos pide, hermanos, leer Génesis 2 23 al 25 y Efesios 5 29 a 32. Hermanos, estos textos bíblicos nos ayudan pues a responder esta pregunta. ¿Qué pregunta dice aquí? ¿Qué dice la pregunta? ¿Cómo refleja el matrimonio humano el vínculo de Cristo con la humanidad? Justamente el matrimonio, como hemos dicho, es una metáfora. Entonces, esa metáfora del matrimonio humano, ¿cómo refleja, pues, no? El vínculo o relación que debemos tener pues nosotros con Cristo o la humanidad con Cristo, nos dice. Veamos en ese texto bíblico y vamos a ver esa metáfora para ver, ¿no? La relación que Dios quiere tener con nosotros, ¿no? También, bueno, vamos a leer Génesis 2 23 al 25. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Adán, hermanos, ¿qué cosa dice Adán? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahí está una metáfora, hermanos. ¿Cómo es eso, no? Que alguien diga, no, que Adán está diciendo de Eva, ¿no? De la mujer que ha hecho Dios, esta mujer es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Hermanos, y literalmente la Biblia nos dice de que Dios sacó una costilla de Adán, lo hizo dormir a Adán, ¿no? Sacó una costilla y de esa costilla hizo pues a Eva, a la mujer. Eso literalmente, así ha creado a la mujer Dios. Al hombre lo ha creado al varón del polvo de la tierra, ¿no es cierto? ¿No? Entonces sopló en su nariz un alma viviente. Entonces, pero la mujer no sale de la costilla. Entonces, y justamente Adán dice, eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. Bueno, ahora que yo pueda decir de mi esposa, ¿no es cierto? O tú puedes decir de tu esposa o la esposa de tu esposo también, ¿no? Tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne. Hermanos, esto, ¿a qué nos lleva a pensar? No, no sé, la gente que no estudia la Biblia de repente al escuchar eso, entonces parece una poesía. Pero en realidad esta metáfora, hermanos, esto es lo que se dice así, que es hueso de mi hueso, porque de hecho, pues no, la esposa no está pegado a mi cuerpo, mi esposa, por ejemplo, que lo que yo como entre a su barriga también de mi esposa, ¿no? Sino ella es pero sin embargo, esa figura, hermanos, ¿no? De que eres hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el esposo y la esposa es como si fueran el mismo cuerpo, ¿no? Como si fuera el mismo cuerpo, pues, hermano. Así yo lo veo así como la mano derecha e izquierda, mismo cuerpo, así, la esposa es así, y literalmente así ha sido creado pues a la mujer. Entonces, ahí está esta metáfora para hacer entender que la relación matrimonial, cuando uno se casa,
Entonces, es así, la pareja es uno solo, pues no hueso, hueso, carne de mi carne, eso en el fondo, así lo ha creado Dios y así en el fondo es y debemos entender, hermanos. Esta será llamada varona, dice Adán, de Eva, porque del varón fue tomado. Por tanto, dice, dejará, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermanos, muy importante esta otra metáfora también, hermanos. Dice que el varón, el joven, ¿no es cierto?, que se va a casar, tiene que dejar pues a su papá y a su, no puede vivir junto con su papá y su mamá. A veces no, por diferentes razones o desconocimientos así, uno pues no practica esas cosas y ahí surgen los problemas. Cuando se vive ahí el matrimonio nuevo en la casa de papá y mamá, de hecho la mamá, el papá está, se va a meterse, pues no, porque están viendo algunas discusiones de la pareja y tantas cosas, y se va a meter, y la mamá que está viendo también va a estar llamando la atención a la esposa, no, mi hijo le gusta tal comida, no, así tienes que atenderle. Pero entonces ahí ya fracasa pues el matrimonio, cuando está ahí metido el papá y la mamá, y no hace caso, y esto es un imperativo también, hermanos, para el matrimonio, tiene sí o sí, el que entiende, dejar pues a papá y mamá. Entonces tiene que salir fuera de la casa a otro lugarcito donde papá y mamá no se metan, ¿no? Entonces eso es lo que está haciendo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces ahí está la palabra una sola carne, hermanos, una sola carne, ¿no? Entonces tienen que ser independientes los dos, ¿no? Eso no quiere decir que no haya relación, ¿no? De la pareja con los papás o suegros, ¿no? Entonces tiene que haber también esa relación, pero tiene su lugar, pero ya es como, es una familia ya, pues, ¿no? Aparte, ¿no? Y dice aquí, y estaban pues hermanos ambos desnudos, Adán y Eva y su mujer, y no se avergonzaban. Pues. Eso también viene a ser una metáfora, ¿no? Es una forma de lenguaje para hacer ver, ¿no es cierto, hermanos, de que realmente esa intimidad que había entre Adán y Eva, pues no había que avergonzarse. Es como con un esposo y una esposa, están desnudos juntos los dos, y no, no se avergüenza, pues no, son una sola carne, pues hermanos, ¿no? Normal tienen sus relaciones sexuales, la pareja es normal dentro del matrimonio, pues hermanos. Y aquí, ojo hermanos, ¿no? Hay consejos que estoy recordando que cuando una persona, ¿no es cierto?, llega a tener relación con otra mujer que no es su esposa, o un soltero no tiene relación con una mujer, o se va al prostíbulo, donde están ahí las mujeres prostitutas, se junta, tiene relación sexual con una prostituta, y la Biblia dice, hermanos, que ya se ha hecho uno se ha hecho uno con esa prostituta. Cualquier persona que tenga relación, ¿no? Se hace uno con eso. Eso es como que también él se ha prostituido, pues se ha prostituido. Entonces el sexo se tiene que usar solamente con la esposa y se debe conservar el varón, tanto la mujer, solamente para usar el sexo con una sola. No, aquí no hay lugar para que esté probando el sexo, como decía Marcelino, ¿no? Los incas, no sé si hacían eso, el concubinato, o que eso, hay costumbres o tradiciones, eso no enseña la Biblia. Entonces, el varón y la mujer tienen que conservarse, por eso hay que enseñar la palabra de Dios a los niños, desde niños, señoritas también, ¿no? Desde niños, entonces, y se conservan hasta el matrimonio. Eso es lo ideal, no es lo que Dios ha dicho, y así debe ser, y eso es imperativo, aquí no hay dudas ni murmuraciones, aquí uno no puede decir, no, o sea, lo que, si tú vas a hacer tu parecer, ya fuiste, pues ya fracasaste, fracasaste, estás descalificando para que tu matrimonio sea feliz, a no ser que te arrepientas por ignorancia, hemos podido hacer muchas cosas, ¿no? Pero tú sabiendo haces estas cosas, ¿no es cierto? Tener relaciones sexuales, no antes del matrimonio, o casado fuera del matrimonio, ya fuiste, pues ya malograste tu matrimonio, te descalificas para ser feliz. Y eso es así, pues hermanos, ¿no? Así son los principios de Dios. Por eso las advertencias, hermanos, que se hace, pues hermanos. Bueno, Efesios 5, 29 y 32 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Claro, y yo no, por ejemplo, no quisiera aquí agarrar un cuchillo, cortar mi dedo. No me gusta este dedo, lo corto, lo boto.
¿Quién va a aborrecer a su carne? Lo conservan, por ejemplo, yo me levanto temprano, entonces me abrigo, me pongo harta ropa, me tapo con aquí mis pies con una frazada, ahí estoy sentadito frente a mi cosa. Estoy conservando, pues, porque si me resfrío voy a estar enfermo, pues, hermano. Cuido mi cuerpo, pues, hermanos, y tengo que comer, alimentarme también, entonces, como debería de ser, ¿no es cierto? A veces nos falta conocimiento por ignorancia, a veces no hacemos lo que debemos hacer, ¿no? Y claro, todo ser humano, como dice aquí, porque nadie aborreció jamás pues a su propia carne, a no ser que uno esté loco, ¿no? Los locos sí, no se dan cuenta de lo que hacen, sino que la sustenta y cuida, es así, como también Cristo a la iglesia. Entonces ahí está la metáfora, hermanos, de esa relación, ¿no? Del ser humano que cuida su propio cuerpo, así también Cristo cuida a la iglesia como su propio cuerpo, o sea, de Cristo somos su cuerpo, ¿no? Él nos cuida, Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. O sea, nosotros somos su cuerpo y nos cuida. Somos huesos de los huesos de Cristo, como decir así la figura, ¿no? La metáfora, somos carne de su carne, de Cristo. Entonces hay que entender, hermanos, esa figura, que esa relación es así íntima con el Señor, pues. Porque somos miembros, dicen, de su cuerpo. Somos miembros, dice hermanos, de su carne. Somos miembros, pues, de sus huesos. ¿Ah? Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará, pues, el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Esa relación, ¿se dan cuenta, hermanos? Se está comparando la relación del matrimonio entre un varón y una mujer, que viene a ser una carne, y también la relación de Cristo con la iglesia, una sola, pues, hermanos, unido en uno solo, hermanos, como una sola carne, un solo hueso, hermanos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia, hermanos. Digo esto, ¿no? De Cristo y de la iglesia, dice así la palabra de Dios. Bueno, el comentario ahora, hermanos, dice así. En una ocasión en que Jesús se dirigía a los fariseos, hermanos, citó el relato, pues, de Génesis acerca del matrimonio de Adán y Eva, ¿no? Ante lo cual los fariseos preguntaron lo siguiente. Entonces, hermanos, va a haber cuestionamiento siempre cuando hablemos de la palabra de Dios y seguramente pueden surgir muchas palabras. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? Y los fariseos justamente cuestionando al Señor Jesucristo, ¿no? Le dicen, entonces, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y despedir a la esposa repudiada, no por su marido? ¿Por qué? ¿Por qué ha dado esa carta de divorcio Moisés para despedir a la mujer que está repudiando el marido? ¿Por qué? Entonces, una pregunta que le hacen, ¿no? Para cuestionar. Claro, hermanos, en este caso tiene su respuesta también todo esto, ¿no? Y el Señor dice, esto Moisés ha puesto por la dureza de vuestro corazón, por la dureza de vuestro... Y ese es un gran problema, hermanos. Ese es un gran problema de que rebajamos las normas, ¿no? Para consentir las cosas. No hacemos prevalecer los principios en nuestras vidas, sobre todo personales, ¿no? Entonces, hermanos, ese es el problema. Entonces ahí se corrompe. Imagínense que hasta Salomón tenía 1000 mujeres, ¿no? 300 esposas, 700 concubinas, hermanos. Qué terrible, el hombre más sabio, hermanos. ¿Por qué? Porque se rebajó las normas. Y en la iglesia no debemos rebajar las normas. En nuestra vida personal no debemos rebajar las normas. Las normas, los principios son principios y no deberíamos rebajar. Por eso lo imperativo, ¿no? De hacer las cosas que Dios manda, no acomodarnos a lo que dice el mundo, pues, hermanos. Moisés era considerado como un profeta fundador de la nación. Imagina lo que significaba, pues, cuestionar, ¿no? ¿A quién? Al autor de la institución matrimonial, enfrentándolo con su propio profeta. Los fariseos querían enfrentarlo a Moisés con lo que estaba predicando Cristo, ¿no? Pero todo tiene su respuesta, pues, si el Señor dio respuesta a los fariseos, ¿no? Como de costumbre, hermanos, los fariseos intentaban así demostrar, pues, ¿no? Que las enseñanzas de Jesús contradecían las escrituras. Buscaban no hacer caer al Señor Jesús, pero no podían, pues, ni pudieron. El matrimonio, hermanos, el matrimonio fiel y para toda la vida, hermanos,
fue el ideal establecido por Dios al crear al ser humano. Si ponemos en práctica, hermanos, todo lo que dice Dios, pues entonces garantizamos, digo, al 100% la felicidad, pues en el matrimonio, hermanos. Entonces yo estoy hablando también, hermanos, porque yo también soy casado, ya tengo muchos años de casados, y vemos que lo que dice Dios se cumple y eso es cierto. A pesar, hermanos, de de, a pesar de qué, hermanos, a pesar de que psicológico, los psicólogos, los hombres de ciencia, ¿no? De familia y todo, puedan decir, como decía un pastor, ¿no? Que vino aquí a visitarnos, él decía, no, científicamente em, los que se ocupan de la familia, los que son máximos así de familia, aconsejan, pues, y estadísticamente y todo. A este pastor, antes de que, bueno, ya era pastor, creo, pero cuando se iba a casar con su esposa, entonces entró, pues, ¿no? En ese examen, ¿no? Y le dijeron, ¿no? Había tres respuestas, ¿no? Y las tres respuestas le dije, es imposible que tú seas feliz, porque no se acomoda la relación que tú tienes con tu pareja. No. O sea que científicamente, humanamente, los científicos, psicólogos, los hombres de familia y todos le han dicho, y como hoy en día te pueden decir, no, es imposible que eso funcione. Pero hermanos, este pastor ya hace poco su esposa falleció y han vivido toda la vida y felices, hermanos. ¿Qué es lo que garantizó la felicidad al 100%, hermanos? Que la presencia de Dios esté allí, hermanos. A pesar por ejemplo, de la diferencia de edad que pueda tener la pareja, ¿no? A pesar de todas cosas, pero si Dios está, hermanos, Dios arregla las cosas y la presencia de Dios hace de que funcione la relación matrimonial, hermanos. A pesar de las dificultades que uno tiene que enfrentar, entonces pues funciona, hermanos. Entonces, de eso tengo yo la certeza del 100%, hermanos. No solamente porque estoy hablando, sino porque lo estoy viviendo. Es verdad que dentro del matrimonio hay dificultades todos los días, hay que enfrentar todas las cosas, pero poniendo en práctica todo lo que dice Dios y Él dirigiendo la familia, todo funciona, hermanos, todo se arregla, hermanos. Entonces, eso es importante, ¿no? El matrimonio fiel y para toda la vida, hermanos, fue el ideal establecido por Dios al crear al ser humano. A pesar de este mundo, ¿no? De pecado, funciona, pues, hermanos, ¿no? Entonces, ahí están los consejos que ojalá que los jóvenes inteligentes pongan en práctica, pues, hermanos, ¿no? Por desgracia, hermanos, la humanidad caída arruinó, pues, este don fundacional de Dios. Entonces, hoy en día la humanidad se ha corrompido, ¿no es cierto? Porque el enemigo está actuando en esa dirección. Tal vez no sea una coincidencia que, dada la importancia que las escrituras asignan al matrimonio, este haya sido siempre pues objeto de ataques implacables. O sea que si algo el enemigo ataca, hermanos, para destruir a la iglesia, es las familias. Recuerden que la familia es pues como una célula. El cuerpo somos un conjunto de células. Cuando una célula se va malogrando, ahí está el cáncer, ¿no es cierto? Se malogra pues el cuerpo. Entonces, mata al cuerpo, ¿no? Entonces, una célula es como una familia. Y cuando el enemigo ataca una familia en la iglesia, ya destruye hasta toda la iglesia, hermanos. Y por eso, no, la célula de la iglesia, pues, es la familia, las familias, las células, ¿no? La iglesia está formada por las familias. Y la sociedad también, hermanos, pues, tiene por célula la familia. La familia está destruida, la sociedad también está mal, pues el país está mal porque las familias están mal. Si el enemigo ataca a la familia, pues hermanos, que se separe el esposo de la esposa o que los hijos no estén sujetos a los papás, hagan lo que, bueno, entonces ataca pues la familia el enemigo, ¿no es cierto, hermanos? Junto con el sábado, hermanos. El sábado también ha establecido Dios y es lo que ataca, pues por eso apareció otro día, ¿no es cierto? Domingo u otro día, hermanos. Así que, hermanos, eso ataca al enemigo, todas instituciones que Dios ha creado antes de que el hombre caiga en pecado, el matrimonio y el sábado. No, Entonces, sí, hermanita, pregunte.
Satanás actúa como el gran enemigo del matrimonio, ¿no? Desde el principio su intención ha sido destruir lo que Dios ha creado, incluyendo la unión sagrada entre el hombre y la mujer. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y eso incluye atacar la institución del matrimonio. Hoy en día Satanás usa muchas estrategias, ¿no? Para dividir a las parejas, el egoísmo, la infidelidad, la falta de perdón, la inmoralidad sexual, la confusión de roles y hasta ideologías contrarias al diseño de Dios. El propósito de estos ataques es romper la unidad, el amor y el compromiso que representan el verdadero matrimonio cristiano. Por eso la Biblia los llama a estar vigilantes y firmes en la fe. En primera de Pedro 5:8, 9, donde nos dice, ¿no? Sean sobrios y estén despiertos porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos dispersos por todo el mundo enfrentan semejantes persecuciones. A Amén. orar, tenemos que orar juntos y vivir en santidad y a fortalecer nuestra relación, ¿no? Con la palabra de Dios. Un matrimonio basado en Cristo es fuerte y puede resistir las mentiras del enemigo. Amén, hermano. Amén, amén, hermanos. Muy bien, hermanos, dice aquí, Hermano, junto justo con muy bien, sí, hermano. antes que prosiga, hermano, el matrimonio es una institución que Dios creó antes que el pecado entrara en nuestro mundo, así como el sábado. Por lo tanto, el enemigo, su blanco es atacar el matrimonio. He visto en nuestra iglesia, cuando era jovencito en la iglesia, no tenía como referentes dentro de la iglesia jóvenes, ¿no? Que realmente el enemigo atacó, pero Dios mantuvo firme. Por ejemplo, mi padrino, ¿no? El hermano que ahora vive en Estados Unidos y cada noviembre regresa y el coro nuevamente funciona. Cuando cuando hay humildad y Dios pueda arreglar, ¿no? Mi madrina que mm, sufrió el ataque del enemigo. Los veo juntos, una foto con nosotros, con mi esposa allí, él, mi padrino y mi madrina, juntos, felices, una risa, pero que el demonio debe de estar con la cabeza baja cuando atacó a su familia. Y así el enemigo nos ataca justamente en la parte más débil de la familia. Pero Dios dice de esta manera. Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le corresponda, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podía ser una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él, siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne. Era ella su segundo yo y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación.
porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y al allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Efesios 5:29. Qué bonita Muy, comparación de Dios dentro de la familia, ¿no? Nuestra relación de la iglesia para con Dios. muy bien, hermanos, gracias, hermano. Junto con el sábado, dice el matrimonio, es uno de los dos dones que se nos concedieron en el Edén, hermanos, ¿no? Y ambos pretendían demostrar, pues, el deseo de Dios de mantener, hermanos, una relación íntima con sus criaturas humanas. De igual manera, el sábado, hermanos, ¿qué es el sábado? Pues, hermanos, es una reunión del Creador con sus criaturas. El sábado es eso. A la semana hay un día que Dios hace un pare de todo y se junta con su pueblo. Ahí están nuestros templos, ahí vamos a encontrarnos con nuestro Dios. Nos gozamos estudiando su palabra y nos instruye para salir también a predicar su palabra. Entonces es un día, hermanos, dejando todas nuestras actividades. El sábado también es para mantener esa comunión íntima con Dios, hermanos. El matrimonio, hermanos, la unión íntima de dos personas imperfectas siempre será pues motivo de tensión. A su vez, el matrimonio entre la iglesia y Cristo, hermanos, es la unión entre un Salvador perfecto y una esposa muy imperfecta, claro. Sin embargo, hermanos, es posible aprender acerca del amor de Dios a partir de lo que representa pues un buen matrimonio. Entonces estamos hablando de un buen matrimonio, hermanos, que podría ser una figura, ¿no? O una metáfora, como hemos dicho, hermanos, ¿no? Para ver la relación, pues, ¿no? Que Dios quiere tener, ¿no? Con nosotros, ¿no? Con la iglesia. He aquí tres principios para el matrimonio, hermanos. El primer principio, miren, aquí ya vienen consejos. Hay bastantes consejos, pero aquí hay tres principios. Vamos a ver, hermanos. En primer lugar, hermanos, perdona a tu cónyuge. Eso es la clave, hermanos. ¿Acaso no hay dificultad? Nos equivocamos en el hablar, herimos a la esposa o a la esposa al esposo o a los hijos. Entonces, principio es el perdón. Perdona a tu esposa, esposo, a tu cónyuge, aunque no lo merezca, pero perdona, así como Cristo nos perdona también, aunque no lo merezcamos. Ese es el primer principio, hermanos, el perdón. No se puede guardar resentimiento. Si alguien está guardando resentimiento, hermanos, ya fue. Ahí el enemigo dice, ya está, aquí yo me meto y lo separa. De ahí hay divorcio y todo, por unas pequeñas cositas nada más, hermanos, insignificantes. Segundo, hermanos, entonces el primero es perdona. Segundo, acepta a tu cónyuge a pesar de sus defectos. Acepta a tu pareja, a tu esposa o a tu esposo, ¿no? A pesar de sus defectos, ¿no? Así como Cristo nos acepta a pesar de nuestros defectos, nos acepta, hermanos. Tercero, entonces, hermanos, tercero, valora a tu cónyuge, valora, ahí está la palabra, ¿no? Valorar, hermanos, no estar hablando mal de la pareja, ¿no es cierto, hermanos? Sino es tu pareja, es tu propio cuerpo, ¿cómo vas a estar yendo a hablar mal de tu pareja, ¿no es cierto? No, pues no tendría sentido, ¿no? Que tú estés hablando mal de tu pareja, ¿no? Valora a tu cónyuge más que a ti mismo, así como Cristo nos valoró más que a sí mismo. ¿Cuánto valemos, hermanos? Es la sangre de Cristo, hermanos, su propia vida valemos. Así nuestra esposa tiene que valer para nosotros o para el esposo, ¿no? ¿De qué manera podrían estos tres principios basados en el Evangelio ayudarnos no solo a entender cómo se relaciona Dios con nosotros, sino también a apoyar a cualquier matrimonio? Bueno, es una pregunta, ¿no? Que nos hace a nosotros para reflexionar estos tres principios, hermanos, que hay que poner en práctica dentro del matrimonio, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, que nos vamos a despedir ahora, hermanos. Ahorita me están esperando, voy a salir. Vamos a llevar materiales para una iglesia allá en Andahuaylas, Saquillabamba, para que la construcción, ¿no? De los baños de esa iglesia. Así que Dios los bendiga, hermanos. Continuaremos estudiando, pues, mañana. Esta noche no va a haber consejos de salud,
porque está empezando la Semana Santa en las diferentes iglesias, hermanos, así como aquí en el Perú, en Chile y en todo el mundo, hermanos, se está predicando. Así que tú, hermano, hermana, sé parte también de la predicación del Evangelio, hermanos, ¿no? Y nuestra vida tenga sentido, ¿no? Y tenga el objeto con el cual Dios nos ha creado. Como hijos de Dios tenemos que estar predicando esta Semana Santa que la gente está, ¿no? Predispuesta, ¿no? Para escuchar el Evangelio. Hablemos, visitemos, abramos la casa, la sala y ahí invitemos, estudiemos la Biblia, hermanos. Que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos, hasta mañana. Pero vamos a hacer una oración, hermanos. ¿Algún hermano o hermana que está dispuesto para orar? Puede prender su micro y hacer la oración para despedir. Hermana Belea, por favor, despídanos con la Hermano oración. Marcelino, ¿podría usted orar? Tiene. Hermano Marcelino, ¿todavía está ahí, hermano? Por favor, despídanos con Bien, la hermano. oración. Por favor. Gracias, hermano. Disculpe, hermana Belén. Vamos ahora. Querido buen Padre Dios, que estás en los cielos, te agradecemos, oh Padre Santo, porque usted es misericordioso para con nosotros. Aunque nosotros no merecemos nada, Señor, somos polvo de la tierra y nada más. Pero sin embargo nos ama, Señor, como la niña de tus ojos. Bendiga a cada uno de tus hijos, Señor, que estamos en esta plataforma y representamos a nuestra familia, Señor. A veces nos equivocamos, Señor, pero usted nos das la segunda oportunidad, Señor. Bendiga a tu pueblo, Señor. Bendiga nuestros hogares, Señor. Restaura, Señor, algunas resquebrajadas que hay en nuestro medio. Bendiga a nuestros niños, nuestros ancianos, nuestros enfermos. Sánalos, Señor, en Semana Santa, aunque tu pueblo no celebra la Semana Santa, sino aprovechamos de esta psicosis, entre comillas, que la humanidad toda, Señor, en esta temporada, levantan la cabeza hacia el cielo, Señor. Ayúdanos a presentar el mensaje tan claro como sea posible, Señor. Especialmente, Señor, el grupito de Forestal Bajo. Nos hemos organizado para predicar cada uno, Señor. Tendrá un tema del domingo hoy hasta el día sábado que culminaremos, Señor. Usted, Señor, toca los corazones. Bendiga, Señor, a la iglesia allá en Cusco, en todo el país, acá en Chile y en todo el mundo, Señor. Tu pueblo estará activo, Señor, trabajando. Danos los recursos en nuestras manos, Señor. Danos la fortaleza en nuestro cuerpo, Señor. No permites que enferme a alguien. Sánalo, Señor, alguien que está dolido, Padre mío. Te agradecemos, Señor, porque has escuchado nuestras peticiones. Has levantado, Señor, a tu hijo Max y así también tu hijo en el hospital de Freaking está también siendo, Señor, atendido. Hasta ya puede hablar, conversar. Tenemos que pasar aflicciones, Señor, es parte de nuestra preparación. Bendiga a tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Dios mediante.